2026 está cambiando la forma de escalar el monte Everest para siempre. Desde un escándalo de envenenamiento de $20 millones hasta la mitad de la montaña cerrada por fuegos artificiales y nuevas leyes de seguridad que están causando pánico. La experiencia en el Everest está cambiando drásticamente. Bienvenidos a Extreme. Por primera vez desde el confinamiento, China ha cerrado completamente todo su lado norte sin previo aviso. Sin comunicados de prensa, sin declaraciones oficiales, solo un silencio absoluto por parte de la Asociación de Montañismo del Tíbet respecto a los permisos de escalada para el Everest esta temporada. Los operadores que habían pasado años especializándose en esta ruta y planeando expediciones por el lado norte seguían haciendo llamadas y enviando correos electrónicos sin recibir respuesta alguna. Era como si el lado norte del Everest simplemente hubiera dejado de existir. Ahora, tengo que serte sincero. Nadie sabe lo que realmente pasó. En el mejor de los casos, tenemos una teoría de que todo tiene que ver con el espectáculo de fuegos artificiales el 19 de septiembre de 2025, en una ladera cubierta de pasto cerca de Shigatse, Tíbet. Una marca canadiense de actividades al aire libre llamada Arc'teryx había copatrocinado un espectáculo de fuegos artificiales para un evento llamado Ascending Dragon. Trajeron a un artista superestrella, Tsai Guocheng, quien encendió 1050 unidades de fuegos artificiales en 52 segundos, elevándose hacia las cumbres tibetanas en una espiral de luz y fuego de 8000 pies. Fue, según todos los relatos, espectacular. También fue completamente ilegal. La exhibición violó la ley de protección ecológica de la meseta Qinghai Tíbet de China. Aún peor, aproximadamente 1 hectárea de pradera alpina frágil, del tipo que tarda décadas en recuperarse a esas alturas, fue destruida. Los aldeanos tibetanos locales se vieron obligados a subir las colinas después y recoger del suelo fragmentos de cobre, envolturas de plástico y pólvora sin quemar usada en el evento. Cuando las grabaciones en video del espectáculo se filtraron a los principales medios de comunicación chinos, el país estaba furioso. Se castigó a 6 funcionarios locales, 4 fueron destituidos de inmediato, incluido el jefe del partido del condado. El director general de Arc'teryx emitió una disculpa pública a los medios de comunicación chinos. Tsai, el artista involucrado, también emitió su propia disculpa, pero eso no fue suficiente. La teoría dice que China cerró las montañas porque las investigaciones siguen en curso. Para ser honesto, no estoy realmente seguro de que China necesite una razón. El lado norte ha sido cerrado 5 veces en los últimos 10 años. Cuando China quiere cerrar una montaña, la cierra. Así que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cerrar el lado norte no hace que los alpinistas del Everest desaparezcan. Simplemente los reubica. El lado norte normalmente representa más de 200 alpinistas por temporada. Esos alpinistas, sus operadores, sus guías, sus trabajadores de gran altitud, todos ellos tienen que ir a algún lugar después de todo, y ese lugar es Nepal. Lo cual debería haber sido una buena noticia para Nepal, ¿verdad? Bueno, no lo fue. Porque días antes de que se abriera la temporada de escalada de 2026, la policía nepalesa destapó una enorme red de crimen organizado que, sinceramente, parece sacada de una película clásica de la mafia. Verás, desde hace años, las compañías de seguros habían notado que algo extraño estaba ocurriendo en el Everest. Los escaladores que tenían asegurados de repente sufrían una emergencia médica en el campamento base y tenían que ser evacuados de la montaña en helicóptero. Al principio, esto no llamó la atención. Las emergencias ocurren, especialmente a 17,000 pies de altura. Pero luego, las facturas por estas operaciones de rescate empezaron a llegar con demasiada regularidad y frecuencia como para que las compañías no prestaran atención. Y fue entonces cuando empezaron a notar algo extraño. A veces, las compañías recibían 4 facturas separadas por 4 escaladores diferentes, que necesitaban 4 vuelos de evacuación en helicóptero privados. Pero cuando cruzaron los registros oficiales de vuelo, los números simplemente no tenían sentido. Los 4 vuelos supuestamente separados tenían exactamente la misma hora de despegue, hasta el segundo. Todos tenían exactamente las mismas coordenadas GPS del punto de recogida. No tienes que ser un científico espacial para darte cuenta de que estos operadores de helicópteros no estaban realizando 4 misiones de rescate diferentes. En realidad, estaban metiendo a 4 excursionistas enfermos en un solo helicóptero, y luego cobrando a 4 compañías de seguros diferentes el precio completo de un vuelo privado individual. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Las compañías notaron que estos mismos casos médicos urgentes que necesitaban evacuación inmediata en helicóptero siempre parecían resolverse misteriosamente por sí solos.
Casi 24 horas después, los doctores y las clínicas médicas en Katmandú presentan cuentas astronómicas por cuidados intensivos. El papeleo médico que estas clínicas enviaban a las aseguradoras casi siempre pintaba un panorama aterrador. Decían que estos alpinistas estaban al borde de la muerte, sufriendo de insuficiencia pulmonar o hinchazón cerebral severa, que requería cuentas enormes por estancias de emergencia en la UCI. Sin embargo, los investigadores de seguros locales que deambulaban por el distrito turístico de Katmandú veían a estos mismos pacientes críticos que supuestamente necesitaban cuidados intensivos, sentados en terrazas soleadas, comiendo momo y tomando cervezas Everest bien frías, tranquilamente a la tarde siguiente. Me encantaría que un doctor me corrigiera si estoy equivocado, pero suena médicamente imposible estar conectado a un respirador un día y al siguiente estar tomando una cerveza. No puedes simplemente recuperarte de una inflamación cerebral severa en una tarde. Obviamente, algo sospechoso estaba pasando. Estas señales de alerta tan evidentes desencadenaron una investigación policial silenciosa pero enorme. La fuerza policial nepalesa empezó a investigar. Auditaron los registros de facturación del hospital, confiscaron los registros de vuelo y recuperaron mensajes eliminados de WhatsApp entre guías de montaña, doctores y pilotos de helicóptero. Para el 23 de marzo, al menos, 32 personas, algunas de las cuales eran dueños populares de agencias de senderismo, ejecutivos de hospitales y operadores de helicópteros, habían sido arrestadas y oficialmente acusadas de crimen organizado y conspiración para cometer fraude. Así es como funcionaba la estafa. Guías de escalada poco éticos mezclaban en secreto la comida y el té de sus propios clientes con bicarbonato de sodio, laxantes y dosis masivas de medicamentos para el mal de altura, a veces con las tres cosas al mismo tiempo. A 17,000 pies de altura, ese cóctel químico obliga al cuerpo a sufrir un malestar estomacal violento. Aterrorizado y confundido, el cliente le preguntaba a su guía, la persona en la que más confiaba en la montaña, ¿qué le pasaba? El guía se hacía pasar por el héroe. Miraban al excursionista directamente a los ojos y le decían que el vómito inducido químicamente es una señal temprana del mal de altura. Insistían en que si no llamaban a un helicóptero de emergencia en ese mismo instante, iban a morir en la montaña. Una vez que el cliente en pánico aceptaba, la trampa se cerraba de golpe. El guía llamaba a un operador de helicópteros especial que estaba involucrado en todo el asunto. A veces meten hasta 4 excursionistas intencionalmente envenenados en un solo helicóptero. Los llevan a Katmandú y los dejan en una clínica que coopera para falsificar el papeleo médico. Un solo viaje falso podría significar hasta $48,000 ganados completamente de la nada. Las ganancias venían a través de un sistema de comisiones turbio y honestamente casi ingenioso. Debido a que era un escenario de vida o muerte en papel, las clínicas y los operadores de helicópteros cobraban a los seguros de viaje internacionales de las víctimas tarifas infladas por evacuaciones de emergencia y estancias en la UCI. Las aseguradoras les reembolsaban todo, no tenían opción. Una vez que ese enorme pago del seguro se reflejaba en el banco, los hospitales y los operadores de vuelos transferían en secreto una gran comisión, a menudo del 20 al 50% del pago total, directamente de regreso a la agencia de trekking y al guía que fue quien envenenó al cliente desde el principio. Para cuando cayó la ley sobre ellos, en 2026, los investigadores estimaron que al menos 300 escaladores extranjeros habían sido explotados médicamente de esta manera exacta. Los detectives dicen que esto ha estado ocurriendo desde 2022 y afirman que la red criminal ha desviado casi $19.7 millones de aseguradoras internacionales. Las investigaciones continúan y el caso aún está en proceso en los tribunales. Por el amor de Dios, estos eran guías, la gente en esa montaña en cuyas manos se suponía que podías poner tu vida y te estaban drogando por $48,000 por viaje. Pero, por increíble que parezca, no es lo único polémico que salió de Nepal en 2026. En febrero de 2026, el mismo mes en que la CTMA guardó silencio, la Cámara Alta de Nepal aprobó el Proyecto de Ley de Turismo Integrado 2081. El proyecto de ley contenía muchos detalles, algunos de los cuales mencionaré más adelante en este video. Pero lo que acaparó los titulares fue el cambio propuesto para escalar el Everest. Actualmente, el requisito legal para escalar el Everest por el lado nepalí es sorprendentemente bajo. Si cumples con las restricciones básicas de edad, tienes una nota del médico y puedes hacer un pago enorme, el gobierno te venderá un permiso. Incluso si tienes poca experiencia en montañas de gran altitud.
Con este nuevo proyecto de ley, los escaladores tendrían que demostrar que ya han alcanzado la cima de una montaña de más de 23,000 pies en Nepal antes de que se les otorgue un permiso para el Everest. Para algunos, esto fue genial, noticias que ya hacían falta desde hace mucho tiempo. Es exactamente el tipo de regla que habían estado pidiendo a gritos. Demasiados equipos han estado llegando a la montaña más alta de la Tierra, con escaladores que estaban poco preparados, demasiado ambiciosos y peligrosamente inconscientes de lo que la zona de la muerte realmente le hace al cuerpo humano. Y cuando algo sale mal allá arriba, se convierte en el problema de todos. Los sherpas arriesgan sus vidas para bajarlos, mientras que otros escaladores quedan atrapados detrás de ellos en la arista de la cumbre, consumiendo valioso oxígeno suplementario mientras esperan. Todo para rescatar a escaladores que ni siquiera deberían haber estado en la montaña desde el principio. Había solo un gran problema. El proyecto de ley exigía que el pico de 23,000 pies que contara para el requisito estuviera específicamente en Nepal. Esto obviamente es una gran noticia para los operadores y guías locales nepaleses, pero ¿qué pasa con los alpinistas que ya han hecho el esfuerzo? ¿Y qué hay del tipo que pasó 3 años preparándose metódicamente para el Everest, escalando montañas importantes en Pakistán, Argentina y Alaska? Con este proyecto de ley, nada de eso cuenta. Podrías haber hecho cumbre en el K2, la segunda montaña más alta del mundo, y Nepal aún podría rechazarte en la oficina de permisos bajo esta nueva regla. Para dar contexto, China ya tiene un requisito de experiencia para su lado del Everest, pero acepta picos válidos de cualquier país del mundo. Las nuevas reglas propuestas por Nepal las harían más estrictas que las de China. Eso es algo que sinceramente no esperaba decir. Pero luego está la historia. Nepal en realidad ya intentó algo así antes. En 1995 introdujeron una política que decía que los escaladores debían haber alcanzado la cima de una montaña de más de 20,000 pies antes de intentar el Everest. La intención era buena, el resultado fue un desastre. El número de escaladores cayó tan drásticamente que los operadores perdieron la mitad de su negocio casi de la noche a la mañana. La política fue retirada discretamente en una temporada. Las especificaciones del proyecto de ley y la historia de Nepal de eliminar discretamente políticas controvertidas me dicen que probablemente va a durar lo mismo que Spinks contra Tyson. Y la propuesta todavía tiene un largo camino por recorrer, porque después de que la Cámara Alta la aprobara, el proyecto de ley está siendo debatido en la Cámara Baja del Parlamento de Nepal. Hasta el momento de hacer este video, el proyecto de ley sigue en debate. Pero aquí hay un giro enorme de último momento que hace que toda esta situación sea completamente impredecible. Los políticos que propusieron este proyecto de ley en febrero ya no están en el poder. Si sigues Global News, sabes que Nepal acaba de pasar por un terremoto político. Después de meses de intensas protestas en las calles contra la corrupción, todo el régimen colapsó. Al momento de hacer este video, un parlamento completamente nuevo asumió el poder hace apenas 7 días. Así que, en este momento, esta increíblemente polémica regla de los 23,000 pies para el Everest está en los escritorios de un gobierno recién electo y sumamente impredecible. El proyecto de ley sigue siendo objeto de un intenso debate, y debido a que todo el régimen ha cambiado, existe una posibilidad muy real de que todo lo que sabemos sobre escalar el Everest pueda cambiar de la noche a la mañana. Este nuevo parlamento eliminará silenciosamente la política del antiguo régimen para mantener el flujo de dinero del turismo, o la aplicará agresivamente para demostrar que finalmente van en serio con limpiar el país. Quiero escuchar sus teorías. Déjenme sus comentarios y díganme qué creen que va a hacer este nuevo gobierno con la montaña más alta del mundo. Cualquier cronograma realista para la aplicación de la ley comenzaría en 2027 como muy pronto. Pero el problema más grande no es si el proyecto de ley sobrevive. El problema más grande es lo que ya ha hecho. Porque en el momento en que fue aprobada por la Cámara Alta, fue noticia mundial. Algunos operadores empezaron a ofrecer expediciones de 23,000 pies como ascensos de preparación para el Everest. Otros empezaron a usarlo como argumento de venta, básicamente diciendo reserva ahora. Última oportunidad para escalar el Everest antes de que se cierre esa posibilidad. Básicamente, una ley que aún no se había aprobado se estaba vendiendo como si fuera una liquidación por cierre. No puedes inventar estas cosas. Alan Arnett, un veterano del Everest que ha seguido cada temporada de escalada durante 23 años, estima que solo desde el lado de Nepal, entre 850 y 900 personas llegarán a la cima del Everest esta temporada. Que espero un total de entre 800 y 1,000 personas llegando a la cima. Eso incluye tanto a los Sherpas de apoyo como a los clientes o miembros.
Eso rompería todos los récords que la montaña ha tenido hasta ahora. El récord anterior fue de 877 personas llegando a la cima en 2019, sumando ambos lados. El mismo año en que se tomó esta fotografía icónica de más de 320 alpinistas haciendo fila en la arista de la cumbre en un solo día. Solo en esa temporada murieron 11 personas. Ahora, no soy ningún genio, pero cuando juntas un lado norte cerrado y una montaña a punto de recibir más alpinistas de los que ha tenido en toda su historia, algunos de los cuales probablemente llegaron apresurados para evitar una fecha límite falsa, ¿qué crees que pasará? Dímelo en los comentarios. De todos modos, Nepal no solo causó revuelo en 2026. También aprobaron algunas reglas realmente importantes, y algunas de ellas en verdad importan. Una nota rápida para ti. Cada mes en Patreon publico un video que no encontrarás en ningún otro lugar. Si este es tu tipo de contenido, los enlaces están en la descripción. Empecemos con la que afecta a tu bolsillo primero. La tarifa del permiso para el Everest ahora es de $15,000 por cada escalador extranjero. Es el primer gran aumento en casi una década y a simple vista suena exactamente como el tipo de medida que tomarías para reducir una multitud. El precio sube, menos personas se presentan. Economía básica. Pero el Everest nunca se ha regido por una lógica económica simple. El tipo de persona que sube al Everest ya ha gastado entre $45,000 y $80,000 en guías, equipo, logística, vuelos y tarifas del campamento base. Un extra de $15,000 en ese total no es lo que detiene a alguien que ya decidió que va a pararse en la cima del mundo. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? Nepal dice que usará los ingresos para financiar infraestructura en la montaña y un equipo permanente de guardas de montaña en el campamento base para monitorear la seguridad y el cumplimiento de las normas sobre desechos en tiempo real. Y eso es razonable para ser honesto. La montaña lo necesita. Durante años, el campamento base ha operado con muy poca supervisión oficial, y en algunas temporadas hay una mezcla caótica de tiendas de campaña, operadores y escaladores. El personal permanente significa una autoridad constante que gestiona los estándares de seguridad en el lugar. Otro cambio importante esta temporada es la eliminación de desechos. A estas alturas es un secreto a voces que el Everest tiene un problema con los excrementos. Tan solo en 2022, los alpinistas generaron más de 35,000 libras de desechos humanos en la montaña. El peso equivalente a 8 camionetas completamente cargadas se queda en la montaña, a una altura donde nada se descompone. Y esos desechos simplemente se quedan ahí, congelados y acumulándose temporada tras temporada, década tras década. La temporada 2024 introdujo un depósito reembolsable de $2,000 por expedición y bolsas especiales para desechos que los alpinistas debían bajar de la montaña. La regla era que cada alpinista tenía que depositar alrededor de 17 libras de basura en el campamento base al final de su expedición. Si no cumplías con esa meta, perdías tu depósito. Si la cumplías, te devolvían tu dinero. Bastante simple, excepto que los escaladores se dieron cuenta muy rápido de que nadie revisaba de dónde venía la basura. Así que, en vez de bajar la basura desde el campamento 3 o el campamento 4 donde décadas de equipo abandonado, botellas de oxígeno y desechos humanos están convirtiendo los campamentos más altos del mundo en el basurero más inaccesible del planeta, los escaladores. Los escaladores simplemente recogían basura de las partes bajas de la montaña, donde la limpieza era manejable, el peso era menor y el riesgo era nulo. En 2026 se cerró esa laguna legal. Cada escalador de expedición debe bajar al menos 17 libras de basura, en total, con al menos 5 libras específicamente por encima del campamento 2. Y para hacer cumplir lo que ya es ley, Nepal puso un equipo de monitoreo directamente en el campamento 2 a 21,000 pies para esta temporada de 2026. El equipo está dirigido por el Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha, conocido como SPCC, y ha dictaminado que solo se permiten las bolsas de desechos proporcionadas por el SPCC por encima del campamento base. Cada bolsa se registra cuando te la entregan y se recoge y revisa físicamente cuando regresas. Ese último detalle importa más de lo que parece. Cada regla anterior sobre los desechos en esta montaña se aplicaba en el campamento base, lo que significaba que para cuando alguien revisaba, el alpinista ya había bajado. Los campamentos altos ya estaban abandonados por la temporada, y todo lo que quedaba allá arriba se quedaría ahí hasta el próximo año, o el siguiente, o nunca. Ahora, el punto de control está en la propia montaña. Y si tus bolsas no regresan con el peso correcto desde la altitud correcta, no solo pierdes un depósito,
Nepal también te niega una constancia de retiro de basura, uno de los documentos requeridos para concluir oficialmente tu expedición. Sin carta, no tienes un historial limpio con las personas que deciden si alguna vez puedes escalar aquí de nuevo. Pero el SPCC no solo depende de que los escaladores bajen la basura. En 2026 planean enviar drones para recogerla ellos mismos. En 2024 Nepal realizó un experimento de manera discreta. Cargaron un dron DJI Flycart 30 con tanques de oxígeno desde el campamento base hasta el campamento 1 y lo llenaron de basura en el vuelo de regreso. La comunidad de alpinistas observó con cautela e interés porque esa distancia le toma a los Sherpas entre 6 y 7 horas de ida y vuelta. Que los drones hagan esto ayudaría mucho con la logística, pero nadie estaba completamente seguro de que la tecnología sobreviviría al viento, al frío, a la altitud y a las condiciones impredecibles de la cascada de hielo. Pero este dron sí lo logró. De hecho, fue del campamento base al campamento 1 y de regreso en menos de 7 minutos. En 2025, el programa retiró más de 1 tonelada métrica de basura de la montaña, y su alcance para la temporada de escalada de 2026 ha crecido mucho más allá de la recolección de desechos. Ahora los drones también participan en el trazado de la ruta. Antes de que cualquier cliente de una expedición pise el Everest, un pequeño equipo de Sherpas de élite conocidos como los Doctores del Hielo entra solo en la cascada de hielo de Khumbu. Su tarea es encontrar un camino seguro a través de un glaciar vivo y en movimiento, lleno de torres de hielo del tamaño de una casa que pueden colapsar sin previo aviso, con grietas de cientos de pies de profundidad ocultas bajo finas capas de nieve. Ellos clavan los tornillos de hielo, colocan las cuerdas fijas y ponen las escaleras de aluminio sobre las grietas de las que dependerá cada escalador en la ruta de Nepal para mantenerse con vida. Han hecho esto desde la década de 1970 y ellos son, sin exagerar, la razón por la que la escalada comercial en el Everest es posible. En 2026 ya no tendrán que hacer eso. Ahora los drones vuelan por la ruta delante de ellos. Actúan como exploradores en el aire antes de que las botas toquen el hielo. 3 de los 8 pilotos de drones han sido capacitados específicamente como especialistas de la cascada de hielo, lo que significa que las personas que operan las cámaras entienden exactamente lo que están viendo. Antes, cuando llamabas a alguien, descolgabas el auricular, marcabas con un disco giratorio, no había buzón de voz, y ahora un dron está explorando la ruta en la montaña más alta de la Tierra, para que los seres humanos no tengan que caminar hacia lo desconocido. Eso no es ciencia ficción, eso pasó este año. Hay planes para expandir las operaciones hasta el campamento 2 a 21,000 pies, lo que sería una verdadera revolución en la forma en que se abastece la montaña si funciona. Esta innovación honestamente no pudo haber llegado en mejor momento, porque la fuerza laboral Sherpa que ha hecho posible el Everest comercial por más de 30 años, está abandonando el Everest sin hacer mucho ruido debido a la ruta de la cascada de hielo. Dawa Steven Sherpa, el director general de Asian Trekking, dio la descripción más honesta de lo que los drones están reemplazando. Llevar cargas arriba y abajo de la cascada de hielo del Khumbu es el peor trabajo en el Himalaya. Cada vez más Sherpas simplemente se niegan. Prefieren trabajar en Makalu, Manaslu o cualquier otra cumbre antes que en las partes bajas del Everest. Pero los Sherpas no solo están renunciando por el peligro físico que siempre ha existido. Están respondiendo a un riesgo que está empeorando activamente, porque el Everest se está derritiendo rápidamente. El glaciar del Collado Sur, que se encuentra a más de 26,000 pies, se está adelgazando aproximadamente 80 veces más rápido de lo que se ha acumulado. Ahora ha perdido hielo que tardó 2,000 años en formarse, en aproximadamente 25 años. Incluso el glaciar Khumbu, que se encuentra justo entre el campamento base y el campamento 1, se está desestabilizando de maneras que ahora son medibles y documentadas. En 2024, las temperaturas más altas de lo normal y la insuficiente nevada invernal dejaron el hielo más suelto, más fragmentado y más impredecible que en años anteriores. La temporada comenzó 12 días más tarde porque ni siquiera los encargados de abrir ruta en la cascada de hielo pudieron encontrar un camino seguro. Se toparon con callejones sin salida 2 veces. Aún está por verse si el 2026 les dará el mismo problema. Y hablando de los Sherpas, el 2026 finalmente hizo algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Durante años, el beneficio por fallecimiento para un Sherpa, las personas cuya experiencia y arduo trabajo hicieron posible cada ascenso, fue de aproximadamente $10,000. Estos hombres hacen el trabajo. Arriesgaban sus vidas todos los días para mantener a sus familias. Y durante un tiempo asquerosamente largo, eso era lo que valía su vida sobre el papel.
Este año, la cobertura para los guías de altura finalmente se ha elevado de nuevo a $15,000 o aproximadamente 2 millones de rupias nepalesas para los guías de altura. El personal del campamento base recibirá alrededor de 11,250 y el seguro de recuperación y traslado del cuerpo, que cubre el costo de recuperar y devolver a un Sherpa que no regresa a casa, ahora es obligatorio para todos los operadores de expediciones. Nepal también aprobó otras 2 reglas ya confirmadas para 2026 que afectan directamente a los Sherpas y guías. A partir de esta temporada, todos los guías, sardars y el personal de apoyo en el Everest deben ser ciudadanos nepaleses. Los guías certificados occidentales de Estados Unidos, Francia, Austria y Nueva Zelanda ya no pueden desempeñarse como guías principales en la montaña. Cada expedición debe ser reservada a través de una empresa nepalesa, compuesta únicamente por ciudadanos nepaleses. Según las autoridades, ahora también se aplicará una proporción mínima de un guía por cada 2 escaladores en todas las montañas de 26,000 pies o más. La escalada en solitario sigue estando oficialmente prohibida. En apariencia, esto suena inteligente. Los Sherpas y guías nepaleses que han trabajado en esta montaña durante generaciones conocen sus rutas, sus peligros y sus caprichos mejor que cualquier otra persona viva. ¿Por qué no deberían ellos liderar las expediciones? El único problema con esta regla es que no especifica en absoluto cuál es la capacitación mínima que un guía nepalés debe tener realmente. Normalmente, en el pasado, el estándar de oro para guiar en el Everest era la certificación IFMGA, una cualificación reconocida internacionalmente que requiere años de entrenamiento, exámenes técnicos y experiencia comprobada en varios entornos de montaña. Es, bajo cualquier criterio, una credencial seria. La nueva regla no requiere nada parecido, lo que significa que en la práctica, podrías cumplir con esta regla contratando a alguien con pasaporte nepalí y disposición para presentarse en el campamento base. Y luego está la laguna obvia de que contratar a un guía y escalar con un guía son 2 cosas completamente diferentes. Para citar a Mingma Sherpa, director general de Seven Summit Treks, uno de los operadores más grandes en el Everest, si un alpinista profesional contrata a un guía para cumplir con la regla, no significa que no pueda escalar por su cuenta. La misma laguna se aplica a la prohibición de escalar en solitario. En teoría, escalar en solitario está prohibido en el Everest. En la práctica, una vez que estás por encima del campamento 3 a 24,500 pies, nadie está revisando quién estaba atado a quién. Sería interesante ver cómo planea Nepal hacer cumplir esta regla, o si siquiera pueden hacerlo. Pero el atractivo del Everest sigue ahí, como siempre. Hoy en día, más personas quieren pararse en esa cima que en cualquier otro momento de la historia, y ninguna tarifa de permiso, ningún proyecto de ley parlamentario y ningún programa de drones cambia ese hecho fundamental, terco y profundamente humano. 2026 comenzó con más interrogantes que cualquier temporada en la memoria reciente. Un escándalo que cambiaría la escalada para siempre. La cara norte cerrada. Una ley de seguridad mal aplicada llevó a que se emitiera un número récord de permisos. Si esta nueva ley realmente se aprueba, realmente va a cambiar quién escala el Everest. ¿O los turistas adinerados simplemente pagarán para agregar una cima más a su lista de logros? Vamos a profundizar en eso en un video aparte, porque la historia de este siguiente alpinista muestra por qué Nepal está tan desesperado por mantener a los escaladores inexpertos fuera de esta montaña en este momento. Ella llegó al lugar más alto de la Tierra sin ninguna experiencia en alpinismo. Los expertos le dijeron que moriría si seguía adelante. Ella siguió adelante.